De la magia, de los vínculos en general, por Giordano Bruno. 17. De los vínculos en general. Las fuerzas que ligan desde una perspectiva general. 1. Especies de las fuerzas que ligan. Las fuerzas que ligan, en perspectiva universal, son Dios, el diablo, el alma, el ser animado, la naturaleza, la suerte y la fortuna, y finalmente el destino. Esta gran retícula de vínculos que cubre el universo y no puede ser designada de una manera única, no liga bajo la especie del cuerpo. El cuerpo, en efecto, no alcanza en sentido por sí mismo, sino a través de un género de energía que reside en el cuerpo y del cuerpo procede. Energía que metafóricamente se designa como la mano que liga. Energía que, preparativos varios mediante, se pliega y orienta a fin de lanzar sus lazos. 2. Efectos de las fuerzas que ligan. Esta es la fuerza que ligando adorna la mente con el orden de las ideas. Como dicen los platónicos, colma el alma con la secuencia ordenada de las argumentaciones y los discursos bien calibrados. Fecunda la naturaleza con numerosas semillas. Da forma a la materia en la variedad infinita de sus situaciones. Vivifica, aplaca, acaricia y estimula toda la realidad y la ordena. La vitaliza, la gobierna y la inflama. Esta es la fuerza que ligando mueve toda realidad, la colma de luz, la purifica, la gratifica y la lleva a su plenitud. 3. Se liga con arte. El artífice liga a través del arte, puesto que el arte es la belleza del artífice. Torpe y obtusamente ve la belleza de las cosas naturales y de las producidas por el arte, aquel que no intuye contemporáneamente el ingenio de todas, puso a ser y se admira en ello. A uno como ese, las estrellas no cantan la gloria de Dios, y de ese modo no a Dios sino sus efectos, dedicará a aquel con alma de bestia su ternura, etc. 4. El hombre se liga de muchos modos. Entre las cosas que tienen la capacidad de ligar, un número mayor de las que ligan a las bestias, ligan, como es justo, a los hombres. Un número mayor a los seres ingeniosos que a los obstrusos, ya que los primeros poseen más cantidad de facultades y potencialidades, dirigen su vista hacia más lugares, circunstancias y objetivos. En consecuencia, se encuentran arrastrados por mayor cantidad de impulsos. 5. El sentido intermedio por el vinculante. Una libido estacionada y estimulada solo por el impulso natural liga al hombre obtuso. Su alimento es limitado en variedad y grosero. No lo endulza el hablar fino. No lo aguijonean las delicadezas del amor, la música, la pintura. Todas las demás gracias y delicias de la naturaleza no lo tocan. 6. ¿Por qué no es suficiente un único vínculo? Por consiguiente, en tanto soy cautivo por más cosas, más son las personas que siento que me cautivan, porque diversos y diferentes son los escalones de la belleza. Este de una manera, aquel de otra, me inflaman y cautivan por varias razones. Si cada una de las razones se aglomeran en una única persona, tal vez de todas las personas, solo a esa me gustaría. Pero hasta ahora la naturaleza no ha permitido una cosa así, prefiriendo distribuir separadamente lazos de belleza, alegría, bondad y los estados diferentes y contrarios a estos, ofreciéndolos distintos y separadamente según la multiplicidad de las partes de la materia. Sucede a veces que uno se encadena a un único objeto, sea por torpeza del sentido, ciego y perezoso para con todos los demás aspectos de lo real, sea a causa del vigor de una ligazón que lo clava y lo retiene de manera tan exclusiva que la sensibilidad por las otras cosas disminuye en intensidad, se resquebraja, desaparece. Pero esto sucede raramente y a pocos. Por ejemplo, a algunos cuyas almas, en la esperanza de alcanzar la vida eterna, o a causa de cierto fervor de fe o por convicción, se han sustraído en tal medida que se han escindido, en cierto sentido, del cuerpo.
Tan vigorosamente han sido capturados por el objeto al que se habían ligado en pensamiento y fantasía, que han dado la impresión de no advertir siquiera el horror de los tormentos. Como es manifiesto en el filósofo Anasarco, en Galileo Andrea y en el presbítero Lorenzo y en otros. Incluso en nuestro tiempo, que por simulacro de religión se ha convertido en sicario de reyes y príncipes. Apoyando su razón en Diógenes Cínico y en Epicuro, que habiendo encadenado sus almas de acuerdo a ese criterio, despreciando las cosas y las apariencias a que refieren las opiniones y conforme a los principios y órdenes de la naturaleza, hacían a un lado las sensaciones de todos los placeres y todos los dolores, considerando así haber alcanzado el bien supremo que en esta vida era concedido a la condición humana, conservar su alma libre en una suerte de voluptuosidad heroica. Más allá del dolor, más allá del temor, de la ira y de cualquier otra gris emoción, desdeñando las cosas innobles de esta vida, aquellas que fluctúan en el tiempo, aseguraban haber alcanzado en este cuerpo mortal una vida similar a la de dioses. De esa manera, consideraban que habían logrado para sí e indicado a los demás la más sublime de las virtudes. 7. ¿Por qué requiere genio quien liga? Se dice que aquel que vincula con superioridad de genio, vincula a otros sin ser a su vez vinculado, y que el vínculo recíproco es propio de dos genios que se hallan en equilibrio y que él mismo reside, por decirlo de algún modo, en un equilibrio de calidad. Pero, según esta opinión, se deduce que el genio muta y altera continuamente según se alteran las formas, temperamentos y especies, porque quien cautiva siendo niño no cautiva de la misma manera cuando es un joven, y lo que fascinaba a la muchacha deja de hacerlo una vez que ésta se ha convertido en una mujer madura. Por consiguiente, no puede ser reconducido a un único y simple principio la ligazón de un ser compuesto y variado por naturaleza, construido incluso de contrarios. 8. ¿Quién es vinculado con mayor facilidad? El hombre auténtico, está vinculado sobre todo por el aspecto de las cosas más dignas. Gusta más de vivir en la espera de estas cosas dignas que poseyendo efectivamente las cosas viles. Del disfrute de estas, rápidamente nos asqueamos. Más que ardor nos consumimos por aquellas que no se prestan con facilidad. 9. Lo mismo liga del mismo modo cosas contrarias. Confusos y hasta cierto punto contradictorios aparentan ser los vínculos, aun si provienen de un mismo género de vinculante, cuando se observan sus contrastantes efectos y afectos. Considérese, por ejemplo, a uno enredado en los vínculos de Cupido. Se lo verá, aun si por un mismo e idéntico fuego, aun frente a la percepción de una única e idéntica ligazón, impulsado tanto al grito como al silencio, a la alegría como a la tristeza, a la esperanza y a la desesperación, al temor, a la audacia, a la ira y a la calma, a la risa y al llanto. De ahí los versos. Yo que llevo del amor el alto estandarte, congelada tengo la esperanza y mis deseos arden, al tiempo que me hielo y tiemblo, ardo y crepito, y mudo, colmo al cielo de alaridos ardientes. Del corazón, chispas, y de los ojos agua brota, y vivo y muero, y río y me lamento. Abundantes mis aguas, el incendio no extinguen. Tengo a Tetis en los ojos y en el corazón a Vulcano. 10. Quien no liga cosas distintas bajo el mismo vínculo. Nada es absolutamente bello, si vincula en cuanto alegre. Nada es absolutamente bueno, si vincula en cuanto útil. Nada es absolutamente grande, si es infinito. Si es finito. En materia de belleza, observa cómo el simio gusta a la simia, el caballo a la yegua, y cómo ni siquiera Venus puede gustarle a especies que no sean la de los hombres y la de los héroes. En materia de bien, ten en cuenta que todas las cosas contienen contrarios. Así, para algunos vivientes las cosas buenas se encuentran bajo las olas, para otros en la tierra seca, para otros entre los montes, para otros en las llanuras, para aquellos en los abismos,
para aquellos otros sobre las altas cumbres. 11. ¿Quién vincula? En consecuencia, sabe vincular solo aquel que penetra en la razón de todo, o al menos en la naturaleza, disposición, inclinación, aptitud, utilidad y finalidad de aquella realidad que debe ser vinculada. 12. Ningún particular vincula todo. Aquello que es bello y bueno y grande y verdadero en absoluto, vincula absolutamente cada afecto y cada intelecto. Todavía más, nada se le escapa, abraza todo, todo lo inviste de deseo. Es a su vez deseado y buscado por más seres, porque su vigor se manifiesta en varios géneros de vínculos. Por ello deseamos disfrutar de la abundancia de artes, no porque sea el ser universal el que fatigue, sino este ser aquí, hecho de este modo, o aquel otro hecho de tal otro modo. Aún no dándose cosa particular que sea absolutamente bella, buena, verdadera, etc., ni existiendo nada, no solo por encima del género, sino también dentro del género ni de la especie, que pueda vincular de manera simple a través de una igualdad de niveles. Sin embargo, la aspiración a lo bello, a lo bueno, está en todas las cosas. En efecto, todas las cosas aspiran a ser absolutamente y bajo todos los aspectos bellas, al menos según la condición del propio género y de la propia especie. Diversa es la belleza y la bondad de una especie comparada con la de la otra. En esta domina uno de los contrarios, otro domina en la otra. Y toda la belleza y toda la bondad, incluso de una sola especie, no se puede alcanzar sino en la totalidad de la especie y en su duración eterna, persiguiéndola en todos los individuos de dicha especie tomados singularmente. Demostró eso, a propósito de la belleza humana, el pintor Zeuxi, que compuso su Helena, con muchas muchachas de Crotone. Y aun si se diera el caso de una muchacha bella para cualquier mirada, una hermosura completa, ¿cómo podría ella representar lo bello en general, siendo que puede probarse que en la feminidad existen innumerables variantes de la belleza de un cuerpo, las cuales no pueden ser recogidas por un único individuo? La belleza, en efecto, sea que consista en la denominada misteriosa simetría o en alguna cosa incorpórea que sin embargo se presenta en lo corpóreo, es una realidad múltiple que germina de raíces innumerables. Esto es, así como la forma de una piedra no cuadra, no concuerda, no se liga a la forma de otra piedra cualquiera, sino cuando coinciden las cavidades y las protuberancias en una y otra, del mismo modo, no cualquiera encontrará lugar en cualquier alma. Por lo tanto, individuos distintos están sujetos a vínculos con objetos distintos. Y aun si el objeto que vincula a Sócrates y Platón fuera idéntico, los vincula de diversas maneras. Ciertas cosas sacuden a la multitud, ciertas a otras solamente a unas pocas personas, otras más a los hombres y las naturalezas viles, otras a las mujeres y las naturalezas femeninas. 13. Los varios instrumentos de quien vincula. La naturaleza ha dispersado, dividido, en cierto sentido diseminado azarosamente objetos de belleza, bondad, verdad y dignidad. A causa de ello, más personas pueden vincularse por más razones y en relación a diversos fines. Nos vincula y nos vuelve amables el buen agricultor. Por otra parte, nos liga un cocinero o un soldado, un músico, un pintor, un filósofo, un muchacho. Esta joven porque se mueve bien, aquella porque habla mejor. Ahora bien, no existe ninguno entre todos ellos que posea todo y bajo cualquier aspecto, pero aquel que, según especies y modos, sea hábil y afortunado en mayor número de cosas, ese cautivará más personas, dominará sobre más personas, y a través de mayor cantidad de personas triunfará de todo al interior de su especie. 14. Oportunidades de quien vincula. Así como se dan tiempos diferentes, ocasiones distintas, y se suceden diversos estados de ánimo
y la medida no es una y siempre la misma, por ello mismo nada se da que sea uno y simple, de idéntica cantidad y calidad, que pueda gustar por igual a todos, gratificar por igual a todos, o incluso a una misma persona en distintos momentos. Por ejemplo, siempre la misma comida o la misma cantidad y calidad de comida. El criterio vale para todas las cosas que vinculan nuestro deseo. 15. Diferencia entre las cosas vinculantes. Y hay cosas que vinculan por propia virtud, otras que vinculan por algún aspecto particular que les es propio, sea una parte o bien una cantidad. Existen otras todavía que vinculan en razón de otra cosa a la cual se unen, subordinan o vuelven posible. Tal es el caso de una bella construcción arquitectónica que se erige como el resultado de partes sin forma. 16. Posiciones diversas de quien vincula. Muchas cosas hay que, siendo bellas, nos ligan sin embargo por ser buenas. Un caballo, un barco, una casa, una estatua, un perro, un pájaro. Y un hombre hermoso no nos liga al punto tal de considerarlo bueno, como sí lo hace uno bueno, al que podemos llegar a ver hermoso. En efecto, puede suceder que la belleza venga acompañada de culpa y error. Tómese el caso de una mujer bella y pobre. Se encuentra más expuesta a tentaciones, más fácilmente ceden sus resistencias a los dones. Distinta es la regla para los distintos, contraria para los contrarios, similar para los similares. 17. Ubicaciones de aquello que vincula. Piensan algunos, como los platónicos, no profundizando demasiado sobre las distinciones, que el elemento vinculante es una imagen de la cosa, que pasa de la cosa al alma y, sin embargo, no se despega de la cosa de la cual es imagen. Como el fuego, que no pierde temperatura al comunicar su imagen, o bien como una imagen cualquiera que está primero en la cosa, luego en el espejo, luego en el espacio intermedio y finalmente en el ojo. Sin embargo, profundizando en la reflexión, encontramos que en el cuerpo, particularmente en el cuerpo sensible, está, sí, la sustancia del vínculo, pero a la manera del alma, cuya condición se manifiesta en sus efectos y no ocupa en el cuerpo parte alguna definida. Y si el golpe de amor proviene de los ojos, de la boca o del color de la piel, se podrá ver, sin embargo, que no se ubica en esos lugares simplemente, ni se descubre partiendo de ellos, ni proviene simplemente de aquellos. Porque los ojos vistos en sí, separadamente, no tienen la misma fuerza que ganan en el ordenamiento con las otras partes del rostro. La misma consideración cabe para la boca, la nariz, el color, que sobre la paleta del pintor podría incluso no gustar. Indefinida, entonces, e imposible de circunscribir es la razón de la belleza, de modo análogo la de la bondad o la de la alegría. Además, no toda la explicación del vínculo debe buscarse en el sujeto, sino también en la otra parte, no menos importante, en aquello que es ligado. En efecto, una vez que ya se ha comido, se rechazan los manjares que poco antes se consumían tan golosamente, pero la calidad y sustancia del manjar no ha cambiado en nada. Los vínculos de Cupido, urgentes antes del abrazo, luego de una pequeña emisión de semen, se vuelven más lentos y el ardor se aplaca. Sin embargo, el objeto bello, permanece allí, idéntico. Por consiguiente, no es él hacia donde debe reconducirse la explicación del vínculo en general. 18. Predisposiciones del vinculante. Se dice que el vinculante se predispone a ligar por tres vías: orden, medida y aspecto. El orden configura la relación entre las partes. La medida define el perfil cuantitativo de las mismas. El aspecto se expresa en figuras, contornos, colores. En el vínculo vocal, por ejemplo, el orden se manifiesta en el ascenso y descenso por graves, agudos y notas intermedias. La medida en las terceras, cuartas, quintas, sextas, etc. Y en la progresión de tonos y semitonos. El aspecto en lo melodioso del canto, en su suavidad y su claridad. En todas las cosas que tienen predisposición a emitir vínculos,
sean estos simples o compuestos, estas tres vías se hallan proporcionalmente presentes. 19. Diversidad de las predisposiciones. En referencia a los vínculos, existe todavía otra predisposición: señales, rastros, que se limitan a indicar que el alma está madura. Por esta vía, el alma es estimulada a buscar una relación solo entre almas, a entrar en contacto con otra alma, a unirse a ella. Pero la gracia, que tiene sus premisas en las disposiciones del cuerpo y de sus partes, o que emanan de los vestidos que envuelven el cuerpo, encadena el alma a la búsqueda del disfrute corporal. Cuando, en cambio, las premisas existen tanto en el alma como en el cuerpo, la gracia empujará con más vigor en dirección a ambos disfrutes. Encadenará con más vigor los dos principios. Hay quien, fascinado hasta tal punto por el alma, desea también el cuerpo, recipiente de aquella. Y pocos apuntan hasta tal punto al alma de despreciar cualquier aspecto del cuerpo si faltan las premisas del alma. Como narra la fama de Sócrates, que exigía que el muchachito gracioso se manifestase hablando antes de decidir sobre su amor hacia él. 20. Condición del vinculante. Los aduladores agrandan las virtudes modestas, disimulan los defectos, excusan los errores, reconducen las fechorías a razones de virtud, callando todo cautelosamente para que su arte adulatorio no sea descubierto. Obrando de esas maneras, resulta que vinculan así a personas no particularmente perspicaces, porque ser amado u honrado agrada a cualquiera, y poder vincular así a alguien es ya indicio de una cierta superioridad cualitativa. 21. ¿Cómo es vinculado quien vincula? Hay alegría y un cierto sabor a gloria en aquel que vincula. Tanto más grande una y más intenso el otro, cuanto más noble y meritorio y alto es el objeto del vínculo. Y en dicha alegría, en dicho sabor a gloria, se apoya una valoración del vínculo que obra de manera tal que aquel que liga sea ligado a su vez por quien es ligado. Los vencedores alaban sus objetos, realzando así sus propias victorias, engañándose a sí mismos y todavía más al resto. Y de igual manera se hace en el amor y en las demás manifestaciones civiles. De una vileza sin par debe ser una persona que no se comporte con gratitud de alma hacia quien la ama, cuando este último es meritorio y especial o vinculado a él por otras razones. 22. Distinción del vinculante. Hay un género de vinculante del cual, gracias a su fuerza, aspiramos a devenir dignos, bellos y buenos. Y hay otro género del cual, a través de su fuerza, deseamos adueñarnos de lo bueno, de lo bello, de lo digno. El primer tipo de vinculante proviene del objeto del cual sentimos su falta, el segundo de aquel que poseemos mayormente. Y entre estos tipos de vinculantes, no solamente el bien vincula, sino también la simple opinión sobre el bien. Y el vínculo es siempre inseparable de un cierto tipo de proporcionalidad y adecuación, y hasta tiene una eficacia más extendida la fantasía y la opinión que la razón, porque aquella obra con energía más extendida que esta última. Y a decir verdad, muchos de los que aman sin tener contacto con la razón, lo cual no significa que no estén impulsados por una causa, se encuentran sin dudas vinculados, pero ignoran de dónde proviene el vínculo. 23. Ceguera del vinculante. En gran parte desconocida, también para los sabios, es la explicación de los vínculos. ¿De qué sirve, en efecto, invocar analogías, semejanzas, comunidad de género y ese tipo de definiciones sin sentido, cuando vemos que un hombre nada odia tanto como aquello que otro hombre, su compañero de suerte, el ser más similar a él, ama como ninguna otra cosa, y por eso causas ignoradas? La explicación general que se aduce no significa nada, visto que existe ausencia de ligazón e indiferencia entre cosas que son del mismo género y especie, como entre hembra y hembra, entre macho
y agréguese a esto las condiciones de madurez, de vejez, de infancia. ¿Y qué dirás del tipo de amor hacia cosas de las cuales no sabes solo lo que ha escuchado decir? Amor que vulgarmente viene descrito con el término devoción. ¿Acaso el hombre no está encadenado a cosas eternas e inmateriales, incluso imaginarias y por fuera de la experiencia? Me eximo de describir específicamente el aspecto de la potencia de los vínculos. Me limito a referir la potencia que se genera en los encantamientos. No es cierto, como sostienen algunos, que derive del bien la fuerza del vínculo, visto que es más eficaz el vínculo a partir de una simple opinión sobre el bien. Tampoco la fuerza que emana de una causa manifiesta más que de una causa desconocida. Ya hemos dicho más arriba cuán variadas son las diferencias y las especificaciones sobre el bien. 24. Laboriosidad del vinculante. Así como los ignorantes se dejan ligar más por un adulador perspicaz que por un amigo auténtico, del mismo modo los vínculos y las eficacias de las vinculaciones se sostienen por el artificio. Cuando, por ejemplo, uno desaconseja la carrera militar a quien es temeroso, el sacerdocio a quien es salvajemente impío, o aconseja preocuparse por los propios intereses a quien carece de amor al prójimo, en definitiva empuja las cosas en la dirección hacia la que se encuentran más inclinadas, como quien queriendo atraer hacia sí un cilindro lo hace girar de acuerdo a sus partes redondeadas y no por los plomos o los vértices, por los planos o los vértices. 25. Armas del vinculante. Las armas de quien vincula son de tres tipos. El primer tipo está en él, y comporta dos especies de armas, esenciales o naturales, es decir, aquellas que provienen de la naturaleza de la especie, y accidentales o de adición, es decir, aquellas que se asocian a la naturaleza de la especie, como pueden ser la sagacidad, la sabiduría, el arte. El segundo tipo está en torno a él. Suerte, fortuna, casualidad, necesidad, cosas que te suceden. El tercer tipo está sobre él. Destino, naturaleza, favores de los dioses. 26. Vicisitudes del vinculante. De manera proporcional, en cada operación vincular acontece aquello que experimentamos de continuo en el coito o al comer. Somos atraídos y vinculados por el deseo y el amor hacia esas cosas, pero no siempre hacia las mismas, ni de las mismas maneras, ni en idéntica magnitud, ni por el mismo lapso de tiempo. De hecho, junto al tiempo, fluctúa y se precipita nuestra estructura física y todo aquello que a la estructura física acompaña. Por ello, a través de una reflexión previsora y anticipatoria, es preciso conocer el momento oportuno para lanzar el vínculo y tomar con la mayor rapidez la copresencia del objeto, de modo tal que quien puede tender el lazo lo tienda y lo cierre lo más rápido posible. 27. Los ojos del vinculante. Los vínculos son sutiles. Aquello que es sujetado por vínculos apenas aflora a la sensibilidad desde sus profundidades. Es posible examinarlo solo fugazmente, como desde una superficie elevada, y se encuentra además sujeto a transformaciones momento a momento, presentándose a quien pretende atraparlo no de otra manera que como Tetis, huyendo de los brazos de Peleo. Es necesario, pues, captar el ritmo del cambio, vislumbrar en la forma precedente las potencialidades de la forma sucesiva. Por más que de hecho la materia sea indefinidamente abierta a innumerables formas, su forma actual no se encuentra a igual distancia de todas las otras posibles. Entre estas, solo una es la que sigue en lo inmediato, otras siguen con interposición de más intervalos, otras con menos, y una se coloca a mayor distancia que todas las demás. Por ello, así como a la forma sangre la sucede inmediatamente la forma kilo, así el vínculo de la indignación sucede al de la ira. A los vínculos de la ira suceden los de la tristeza, como fácilmente la bilis roja da paso a la oscura. De manera que, penetrada a fondo la disposición y la calidad presente del sujeto, Peleo proyecta y predispone los vínculos para esta Tetis antes que ella huya a otras formas definidas,
sabiendo bien que otros son los modos de ligar una serpiente y otros aún los necesarios para un león o un jabalí. 28. Astucias del vinculante. El vinculante no liga al vinculable fácilmente, de la misma manera que el jefe militar no conquista con facilidad una posición bien fortificada, si el paso no le es abierto por un traidor que se encuentra en el interior, o por un colaborador que conspira de algún modo o que se subordina, o que por alguna razón se presta a llegar a un acuerdo. Así, en su terreno específico, Venus no vincula ni conquista fácilmente la posición cuando los vasos están vacíos, el espíritu inquieto y el ansia quema, mientras que los vasos hinchados, el alma serena, la mente tranquila y el cuerpo reposado abren de par en par las puertas de la posición. Y es luego de haber estudiado los movimientos de los guardianes y los centinelas que se debe uno abalanzar rápidamente, atacar con fuerza, obrar con todos los medios, no conceder tregua. Práctica que es preciso mantener en todas las otras operaciones de vinculación. 29. Escalas del vinculante. Quien vincula no encadena así alma si no la ha arrebatado. No la arrebata sino encadenada. No la encadena si no se enlaza a ella. No se enlaza si no la alcanza. No la alcanza sino a través de un impetuoso acercamiento. No se acerca sino se inclina, más bien declina hacia ella. No se inclina si no lo mueve el deseo, el apetito. No apetece si no ha madurado un conocimiento. Pero no puede madurar un conocimiento si el objeto no se hace presente en figura o simulacro ante sus ojos, oídos o ante las percepciones del sentido interno. Por consiguiente, se conduce a los vínculos a destino a través del conocimiento en general, y se producen anudamientos de vínculos a través de la conmoción emotiva en general. Hablo de conocimiento en general porque quizá no se sepa qué dato cognoscitivo nos ha arrebatado, y hablo de conmoción emotiva porque tampoco esta es fácil de definir. 30. Puertas a través de las cuales el vinculante ataca. Las puertas a través de las cuales el cazador de almas lanza sus vínculos son tres: la vista, el oído y la mente o imaginación. Si logra abrirse un paso por las tres puertas, vincula del modo más riguroso, estrecha sus lazos. El cazador penetra la puerta del oído, armado de la voz y de un bello hablar, que es hijo de la voz. Penetra la puerta de la vista, armado de forma, gesto, movimiento y figura adecuados. La puerta de la imaginación, de la mente, de la razón, la atraviesa con sus comportamientos y las artes. Entonces, la primera movida será la entrada, la segunda el contacto, la tercera el vínculo, la cuarta será la atracción. El vinculado se encuentra con el vinculante por la apertura de todos los sentidos, al punto tal que, realizada la ligación perfecta, se transfiere en su totalidad al vinculante, o arde en el deseo de hacerlo, cuando se trata de vínculos de atracción recíproca, ya que, paralelos estos, se dan vínculos desagradables, de los cuales trataremos de hablar del vínculo natural. Como aquel con el cual el sapo atrae a la garduña, valiéndose de una suerte de misteriosa fuerza de su soplido. El gallo, con su canto, destruye al león, o el mújol, al simple contacto, bloquea la nave, o el energúmeno, en su fantasía, energulle al demonio. El humor melancólico y ventoso funciona como una calamidad para la pesadilla. En conclusión, este campo del vinculante presenta 30 líneas de fuerza a partir de 1. Aspecto, 2. Efecto, 3. Arte, 4. Número, 5. Escala, 6. Multitud, 7. Genio, 8. Facultad, 9. Coincidencia de contrarios, 10. Diversidad, 11. Mediación, 12. Favor o concurso de las circunstancias, 13. Medios, 14. Oportunidad, 15. Diferencia, 16. Diversidad de aptitudes, 17. Ubicación, 18. Predisposición, 19. Diversidad de predisposiciones, 20. Condición, 21. Reacción,
22, distinción. 23, ceguera o ignorancia. 24, laboriosidad. 25, armas. 26, vicisitudes. 27, ojos. 28, astucias. 29, escalas. 30, puertas.